Bueno, veamos el caso 5, que es una clave primaria simple y una foránea compuesta. Nosotros lo que vamos a hacer acá es vamos a tener dos tablas padres, padre 1, padre 2, donde padre 1 y de 1, el tipo entero clave primaria, restricción. Padre 2 va a tener su padre 2 ID, el tipo entero clave primaria también, de restricción. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tener una tabla hija de estos dos padres, como se ve acá. Tenemos la tabla paciente, la tabla médico. Tabla paciente va a ser el padre 1, ejemplo, y de paciente. Y de médico va a ser la clave primaria de la tabla médico, ¿no? Entonces solo vamos a tener una tabla intermedia. Acuérdense que el modelo relacional no hay relaciones de muchos a muchos. O sea, no va a haber relaciones en que un paciente va a tener muchos turnos médicos y un médico va a tener asignado muchos pacientes. No hay relaciones de muchos a muchos. Por eso se crea una tabla intermedia. En este caso va a ser turno. Y vamos a tener como vemos acá, vamos a tener como clave primaria, vamos a agregar una clave primaria externa, vamos a agregar nosotros. En este caso lo vamos a llamar id turno. De acá hija y de primary key. Después vamos a tener claves foráneas, obviamente. La clave foránea es para enlazar con el padre 1 y con el padre 2. En este caso sería id paciente con paciente y de médico con la tabla médico, ¿no? Y como se ve acá, estamos haciendo eso, ¿no? De acá por key, por ahí padre ID, ya esto, referencia a tabla padre 1, que sería esto, padre 1 ID, que sería lo mismo con el otro. Tenemos una clave foránea, for a padre 2 ID, esto, que hace referencia a la tabla 2, sería esto, la clave primaria padre 1. Bueno, ventajas que tiene esta forma de hacerlo. Una es que, como, como es una clave foránea, vemos que puede tener asignado ningún padre, como mínimo, máximo 1. Y lo mismo acá. Vemos que puede tener asignado 0, padre 2, máximo 1. Es lo que vemos acá, ¿no? Vemos que la clave primaria, digamos, autoincremental 1, 2, 3, 4. Vemos que en fila 2, de turno 2, vemos que el ID médico puede ser null. ¿Sí? Más aún, de turno 4, vemos que de paciente y de médico pueden ser. Veamos un caso parecido a este, pero cada cosa tiene su ventaja y desventaja, ¿no? A ver. Tenemos caso 5, tenemos también dos padres, igual que el anterior, padre 1 ID, clave primaria, padre 2 ID, clave primaria de la tabla padre 2. Ahora, no vamos a tener no vamos a tener como acá, una clave auxiliar que agregamos y de turno, sino que vamos a utilizar como clave primaria la compuesta entre los dos padres. Observar acá, for X padre 1, vemos for X padre 2. La clave primaria que vamos a poner va a ser la compuesta entre for X padre 1, for X padre 2. Justamente este campo va a hacer referencia, ¿no?, a la tabla padre 1, campo padre 1 ID. También, obviamente, esto de acá, por ahí padre 2 ID va a hacer referencia a la tabla padre 2 y al campo padre 2 ID. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas dos es la correcta, no? De lo relacional. Bueno, la correcta sería esta. ¿Por qué? Nosotros, cuando utilizamos una clave primaria, no puede contener valores nulos. Nosotros estamos poniendo como clave primaria la compuesta. Para acá, ¿no? La compuesta. No puede contener valores nulos. Entonces, esto no puede ser 0, tiene que ser mínimo y máximo 1. Y acá también mínimo y máximo 1. Es decir, no puede pasar lo que está pasando acá, que se puede ingresar valores nulos. Observar. De acá, sí o sí, estamos exigiendo que ingrese valores no nulos, ¿sí? La clave primaria no puede tener valores no nulos. Bueno, otra versión más que podría pasar es clave primaria compuesta con claves foráneas, ¿sí? Nosotros tenemos la tabla padre 2, ¿sí? Padre va a ser la tabla hija va a tener
atributo que va a ser hija, va a ser un id padre. Point not null. Y otro campo que no. La primaria key va a ser la compuesta. El atributo hija, el id padre. El id padre va a ser un for key de padre que hace referencia a la tabla padre 2, que hace valor del padre. Observar que esto lo utilizamos cuando teníamos una campo multivaluado, como era el teléfono, los Gmail. En estos dos ejemplos se aplican eso. Bueno, el caso 7 es, tenemos una tabla padre 2. Obviamente, acá, como primaria X atributo hija y de padre, va a pasar esto, que mínimo 1 va a tener asignado sí o sí esto, mínimo 1 y máximo 1 y de padre, ¿sí? Esto está mal, esta versión está mal, no puede tener 0. Puede contener la clave primaria valores null, ¿sí? Recuerden eso. En cambio, esta versión es más, es lo mismo que acá, pero sí puede contener valores null el padre. Se ve acá. Se ve acá. Un padre puede tener de 0 a muchos hijos, una hija puede tener 0, mínimo, máximo un padre. ¿Por qué pasa esto acá? Porque vemos acá, de hija, directamente es un primary key. O sea, no depende de nada, nadie es de primary key. Acá dependía del id padre, porque era compuesto. Y después tenemos un atributo que es id padre, que hace referencia a la tabla 2, campo id padre, ¿no? Porque nosotros tenemos que conectar las dos tablas. El FK sí o sí va a estar. Pero bueno, la diferencia es que justamente como nos dependizamos de la for key para generar la clave primaria, entonces podemos ingresar valores nulos a esto, o también un valor no nulo, ¿no?